Sí, participamos la semana pasada de una reunión de supervisores seccionales con autoridades del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, donde se expuso en qué consistía el programa de vacunación para niños de 3 a 11 años y puntualmente nos dijeron que se podía decidir, depende de cada región, cómo quería llevar adelante ese programa de vacunación. Así que ahí Emiliano, que después lo va a explicar mejor, coincidió con Educación, conmigo en particular como región 3, de hacerlo al hacer la campaña de vacunación, pero que en lugar de ser en las escuelas, como sostenían algunas regiones, era mejor hacerlo en los centros de vacunación, donde la escuela para la etapa de socialización tiene una importante tarea para hacer, que es concientizar a los papás de la importancia de la vacunación. Bueno, aclaro un poquito cómo va a ser la estrategia que definimos. Hoy tuvimos una reunión de trabajo con todos los directivos de nivel inicial de cada escuela, para de alguna manera explicar lo que coordinamos ya la semana pasada. La estrategia nuestra de vacunación para cubrir 5.000 niños en la localidad de Esquel de 3 a 11 años, la definimos que sea en los centros de vacunación habitual, donde concurren esas familias, ya sea en los centros de atención primaria, CAPS, en el Hospital Zonal de Esquel o el vacunatorio de Ceros. Hay 8 lugares de accesibilidad para que las familias lleven a los hijos a vacunarse de una manera pronta, oportuna, y se aproveche de esa manera también a relevar los esquemas de vacunación del calendario que están atrasados y en caso de ser necesario se actualicen. Este punto no es menor porque justamente lo que diferencia ir a las escuelas o garantizar la vacunación en los lugares habituales es este punto, este detalle, que a las escuelas no podemos ir con todas las vacunas, son muchas vacunas que necesitan sobre todo al ingreso escolar los niños de 5 o 6 años y los niños de 10 a 11 años también actualizar sus esquemas. Con la pandemia se han visto relegados estos esquemas, entonces es necesario de alguna manera la vacunación contra la enfermedad COVID, pero también el resto de las enfermedades. Necesitamos el apoyo sí o sí de las escuelas. Esto siempre estuvimos trabajando desde el comienzo de la pandemia con la comunidad educativa, ya sea docentes a vacunar, padres justamente y adolescentes. Ahora llegó la etapa de los niños, que es por ahí los que están más reticentes, las familias, a vacunar. Se comenzó de alguna manera con una mala comunicación, ¿no?, de la vacunación en los niños. Y lo importante es entender que la vacunación en ese grupo de edad tiene un fin principalmente social. Social ya sea para la comunidad, las personas vulnerables, y social para garantizar la educación, que tengamos una educación continua y permanente, que no esté puesto el acento en las medidas de sanidad, en las medidas de que haya que hacer aislamientos a la comunidad educativa cuando aparezcan casos. Manteniendo la vacunación completa en las escuelas, esto va a permitir allanar ese camino. Entonces creemos que los padres entiendan ese mensaje, que la vacunación no es para que el niño no se vea afectado gravemente, porque sabemos que generalmente no se afecta el niño de una manera grave, pero sí su entorno. Su entorno implican los mayores, las personas con alguna enfermedad, el ámbito educativo. Entonces necesitamos llegar con ese mensaje desde las escuelas y que los padres acepten a vacunar a sus menores y que se hagan responsables de alguna manera en llevarlos. Hay mucha accesibilidad en la localidad de Esquel, Trevelin, en toda la región sanitaria. Tenemos dispuestos todos los vacunatorios y las dosis necesarias para garantizar el esquema básico de 2 dosis antes de finalizar el año. Necesitamos prontitud, necesitamos que ya comencemos. Para que tengan una idea, necesitamos llegar a una población de 10.000 niños en toda nuestra región, la mitad en Esquel, 5.000, y la mitad en el resto del área programática, de los cuales hasta el día de la fecha solo llevamos inscriptos 2.500 niños de los 10.000. O sea que hay algún problema en que no le está llegando el mensaje a las familias de la importancia de la vacunación.
Y ese es el primer punto que tenemos que trabajar desde las escuelas, que se llegue con esa información clara, que se les brinde todas las dudas que tengan los padres y tienen que consultar a los maestros de grado de por qué tienen que vacunar a los chicos, si es importante, con una vacuna muy segura, que se va a dar con 2 dosis. Entonces, ese es el primer punto, que se permita a las escuelas inscribir a esos chicos, de alguna manera ayudar a inscribirse. La obligación es de los padres que se tengan que inscribir oficialmente para dar su consentimiento, pero llegado a algún problema que tengan de la tecnología, de no saber dónde hacerlo, que la escuela nos ayude en ese punto, ¿sí? Que garantice que todos los chicos y las familias que quieran vacunarse, el primer paso estén inscriptos y saber informarlos dónde se va a hacer la vacunación, ¿no? Dónde se va a llevar adelante. Como decíamos, cada uno de los centros de salud va a ofrecer la vacunación de manera espontánea. Esto es importante, pueden concurrir de manera espontánea en todos los centros de salud. Una vez inscriptos, esos niños pueden concurrir de manera espontánea o también en algunos casos los pueden llamar, ¿sí? No se descarta que los llamen, pero principalmente inscriptos. La idea es que vayan, se acerquen a los centros de salud. La mayoría es en el horario de mañana, el hospital funciona mañana y tarde hasta las 16 horas. Algún centro de salud, como ser el Ceferino, funciona también hasta las 16 horas. El vacunatorio de ceros para los afiliados también está de mañana y también otorga turnos por la tarde a una nómina de sus afiliados. Entonces la accesibilidad es plena, está la vacuna, solamente tenemos que llegar con el mensaje a las familias, que eso es lo más difícil y necesitamos la colaboración y por eso estamos acá trabajando con todos los directores. No vamos a vacunar en principio en las escuelas porque esto implica que los padres tengan que perder un día de trabajo acompañando a sus chicos. En cambio, cuando pueden ir, cuando ya terminaron su jornada o lo lleve alguien en algún momento que pueda, entonces es más cómodo y además tenemos que no perder de vista el tema de que hay esquemas atrasados que tenemos que recomponer. Y eso es el punto más importante también junto con la vacunación contra el COVID. Pedimos que los padres se inscriban en primer lugar en la página vacunate.chubut.gov.ar. Ahí les va a pedir los datos del niño, ¿sí? Tienen que pedir el nombre y apellido completo, el DNI, un domicilio, un teléfono para localizarlos, por favor, eso es importantísimo, que den bien esos datos de teléfono y de correo electrónico para poder contactarse. Esa es la primera etapa. Las escuelas van a supervisar eso, justamente, que estén todos inscriptos, les van a pedir una autorización, les va a llegar a través del cuaderno de comunicados un mensaje, ¿sí? Justamente para que autoricen a ese niño a ser inscripto. Y bueno, con eso ya la escuela se garantiza de que ese padre o esa familia dio el consentimiento para ser vacunado, que eso sí o sí tiene que estar presente. Ese es el primer paso y no se puede llevar a vacunar o vacunar a nadie si no está autorizado, en el caso de los menores, por sus padres. Padres que no quieren, nadie, acá no es obligación, es entender el mensaje. Son muy pocos las familias que no quieren vacunar porque tienen alguna cuestión con la vacuna, es porque principalmente no saben, no se les explica, no se les habla de la importancia de vacunar a sus niños, de que van a estar protegidos todo su entorno familiar, el entorno de la educación y va a tener garantizada una educación continua y segura. Generalmente el mensaje no es claro, es contradictorio, entonces no se llega bien con el mensaje. No es que sean personas que tienen algún problema con las vacunas, son antivacunas, de ninguna manera estamos diciendo eso, sino que entonces ese rol nos va a ayudar mucho el maestro que está al frente de esas familias para comunicarle, para si tiene alguna duda resolverlas y como vos bien decías, de alguna manera supervisar la inscripción, ¿sí? Que primero la garantía de la inscripción tiene que estar en las familias, tiene que aceptar y hacerlo. Si no lo hacen y autorizan por algún problema que no pudieron inscribirse, falta de tecnología, de conocimiento, ahí va a estar la escuela sosteniendo, apoyando, ¿no? Y también informando a dónde es la vacunación. Ese es el rol principal y muy importante, no es que sea algo menor, eso es más importante que abrir las puertas para que alguien vaya a vacunar, ¿no? Porque es transmitir educación para la salud, prevención, educación ciudadana, entonces ese es el rol de la escuela que tiene que estar presente.